Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Negocios Jurídicos. ¿Sí? Inicialmente, tener en cuenta, muchachos, que esta guía de aprendizaje perteneciente al periodo 5 del año 2022 se realizará eh, bajo la modalidad de presencialidad asistida por TICS. Entonces, como siempre, pues, es menester del docente recordarles que necesitan o es necesario por parte de ustedes tener o contar con las herramientas tecnológicas para el pleno abordaje de esta guía de aprendizaje. Entonces, dejar claro ese asunto, pues ya que esta presencialidad asistida por TICS es totalmente virtual. Los trabajos se harán de manera virtual y las clases se llevarán a cabo como lo estamos haciendo en este momento a través de la modalidad virtual. Entonces, muchachos, en esta guía de aprendizaje perteneciente al periodo 6 de nuestra institución CENSA, vamos a conocer diferentes cositas o diferentes conceptos y nociones que pues en algún momento ya ustedes em, han tocado de manera explícita, ¿sí? O sea, hay conocimientos previos que van a servir o que van em, a servirnos para efectos del pleno abordaje de esta guía de aprendizaje. Siempre lo he dicho, el abogado que no conozca de la importancia del constitucional, pues está llamado a fracasar, ¿sí? Y esta situación de los negocios jurídicos no se aleja del conocimiento que se debe tener con respecto a los negocios jurídicos, ¿sí? Entonces, muchachos, teniendo en cuenta eso, es importante que conozcamos primero la importancia de la constitución política en nuestro ordenamiento jurídico. Pienso que es un aspecto que ya está demostrado, que ustedes en las diferentes clases o sesiones sincrónicas que han tenido conmigo, pues hemos abordado plenamente ese aspecto, la importancia del constitucionalismo en el ordenamiento jurídico colombiano, es decir, la importancia de la constitución política como norma de normas. A ver, pero bueno, vuelvo a preguntar, eh, ¿qué importancia tiene la constitución dentro del ordenamiento jurídico colombiano? ¿Por qué la tiene? ¿Qué me dice Oyerli? Porque es la norma suprema, todo debe estar basado y respetando nuestra constitución. Todo tiene que estar enlazado y basado en ella. Muy bien. Lo que expresa Oyerli es muy acertado y sirve para enfocarnos en lo que respecta pues a los principios. Inicialmente vamos a centrarnos en unos principios que nos van a servir para dar una breve introducción de cuál es la finalidad de esto de los negocios jurídicos, ¿sí? Obviamente, a partir de la próxima clase vamos a empezar pues a abordar temas o conceptos ya más específicos. Entonces, la constitución política, muchachos, muchachas en este caso, toma plena importancia debido a que en el artículo 4 de la constitución establece o se establece que la constitución es norma de normas, ¿sí? Y lo que acaba de decir Oyerli es tan importante, puesto que, por ejemplo, nuestra norma en esta guía de aprendizaje
Para poder desarrollarla tenemos que ampararnos en lo que es el Código Civil y también el Código General del Proceso. Y en ese caso, ese Código Civil, ese Código General del Proceso, muy a pesar de que sean las normas que nos van a dar la hoja de ruta, pues no podemos eh, dejar de decir que si llegado el momento, una de esas normativas o presupuestos que se encuentran en estas normas van en contra de la Constitución, pues obviamente está llamada a prevalecer la norma de índole constitucional. ¿Sí? Entonces, en ese caso, eh, y recordemos, hay diferentes formas o diferentes modalidades para oponernos a la aplicación de una norma que transgreda la Constitución política. ¿Como cuál? La derogación, la inexequibilidad de las normas, ¿sí? Llegado el caso, si usted evidencia que hay una norma jurídica que transgrede la Constitución, usted puede demandarla a través de lo que conocemos como la demanda de inconstitucionalidad, con el fin de que sea declarada inexequible, ¿sí? O ya sea por motivos económicos, sociales, políticos, culturales o como usted quiera llamarlo, pues simplemente el Congreso de la República, a través de su autoridad o a través de su autonomía como eh, órgano del poder público, pues en cumplimiento de sus funciones, derogará la norma. Es decir, la derogación es otra de las formas en las cuales se puede modificar el ordenamiento jurídico. Entonces, todas estas normas, muchachos, con respecto a la constitución política, ¿sí? O con respecto a los negocios jurídicos, perdón, tienen que tener un equilibrio, ¿sí? Y tienen que tener concordancia con respecto a los presupuestos constitucionales. ¿Y cuáles son esos presupuestos constitucionales? Y es que si nosotros eh, recordamos la estructura del Código Civil, el Código Civil se divide en 4 libros. ¿Cuáles son esos 4 libros? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo se divide el Código Civil en cuanto a la norma objetiva, en cuanto al Código Civil? En el libro primero encontramos sobre las personas. El libro 2, libro segundo, los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce. Libro tercero, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Libro cuarto, de las obligaciones en general y los contratos, que viene siendo la parte que vamos a manejar nosotros. Muy bien, perfecto, y tú tienes toda la razón en cuanto a ello, ¿sí? Y yo creo que se los dije, si de pronto vieron conmigo aplicación de Código Civil y Código General del Proceso, se los dije que iba a haber una guía de aprendizaje que se iba a dedicar plenamente a los contratos y las obligaciones, y es esta, ¿sí? Y es que nosotros no podemos empezar a hablar sobre obligaciones o contratos sin conocer qué normas constitucionales eh, protegen el desarrollo de esos contratos, de esos negocios jurídicos. Y muchachos, hay unas normas, unos principios que rigen ese aspecto constitucional en cuanto a los negocios jurídicos. Pero entonces, ¿por qué recordábamos esa estructura del Código Civil? Y sencillo, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, eh, inicialmente en el libro primero, pues obviamente no podemos decir que no tiene nada que ver, porque para usted inicialmente realizar un negocio jurídico usted debe cumplir con unos requisitos y entre ellos está la capacidad, que es un elemento fundamental de la personalidad o de los atributos de la personalidad que se tocaron en aplicación de Código Civil y Código General del Proceso. Eso ya ustedes deben saberlo. Presumimos
o se presume que ustedes lo saben, que es la capacidad, o incapacidad relativa, absoluta, etcétera, etcétera. En ese caso, muchachos, eh, teniendo en cuenta esa división que encontramos en el Código Civil, encontramos un libro segundo, ¿sí? Y ese libro segundo hace referencia a los bienes. Y es que, muchachos, siempre lo he dicho, los principales conflictos que se presentan o que se suscitan en la sociedad del ser humano, en el ser humano, tiene que ver con bienes, con patrimonio, ¿cierto? Tiene que ver con esa esfera patrimonial que rodea el patrimonio, y eso incluye los negocios jurídicos y los contratos que nosotros efectuamos, o los contratos que nosotros efectuamos eh, con esos bienes, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de lado o no podemos omitir que los bienes son el trasfondo o el objeto importante en cuanto a la realización de los negocios jurídicos. ¿Con qué vamos a negociar? Vamos a negociar con bienes. Vamos a realizar o a contratar o a acordar, obligarnos en algún aspecto con base a bienes que hacen parte de nuestro patrimonio, con el fin de adquirirlos o con la finalidad de desprendernos de ellos, o en su defecto arrendarlos, donarlos, ¿sí? Usufructuarlos, em, darlos en comodato, ¿sí? O por ejemplo el mismo dinero darlo en mutuo. Ese es el sentido, muchachos. El objeto primordial o de lo que nace la necesidad del hombre de negociar es a partir de la existencia de los bienes, ¿sí? De ese patrimonio que hace parte eh, de la esfera de bienes, o de esos bienes que hacen parte de la esfera patrimonial del ser humano. Recuerden lo que yo les dije en aplicación de Código Civil y Código General del Proceso. Desde que ustedes nacen tienen patrimonio, así sea que esté en cero, ¿sí? Porque si el patrimonio está en cero, pues se liquida en cero. Entonces, en ese sentido, muchachos, eh, todos esos presupuestos que nosotros aprendimos en aplicación de Código Civil y Código General del Proceso acá nos van a servir mucho, ¿sí? Y hoy vamos a recordar algunas cosas de esa guía de aprendizaje, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, esa estructura del Código Civil, las personas, los bienes que son el objeto relevante dentro de un negocio jurídico, ¿sí? Porque usted no va a negociar con la vida de las personas, porque eso no se puede hacer, sino con bienes, con el patrimonio. Y a partir de allí, eh, vamos a conocer en esta guía de aprendizaje, como lo ha dicho Yerli, todo lo relacionado con, primero, nosotros no podemos saber qué es un contrato sin saber qué es una obligación, porque el contrato es fuente de obligaciones. Entonces nosotros primero tenemos que saber qué es una obligación para luego saber qué es un contrato que es fuente de obligaciones. Eso lo vamos a aprender aquí a partir de la próxima clase, ¿sí? En ese sentido, eh, hay unos principios, ¿sí? Constitucionales que, que rigen o que siempre vamos a encontrarlos dentro del desarrollo, o que no pueden pasarse por alto al momento de realizar un negocio jurídico. Recuerden, la Constitución es norma de normas. Si usted se salta algún procedimiento en cuanto, pues, algún aspecto formal, ¿sí? En un negocio jurídico eso va a acarrear alguna especie de nulidad, ¿sí? O puede acarrear problemas penales o inexistencias de contratos. Ojo, nulidades,
inexistencias, rescisiones. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy acuicioso en cuanto al desarrollo de los negocios jurídicos. Y, sobre todo, tener en cuenta el, el aspecto constitucional dentro de esta área del derecho. ¿Cuáles son esos fundamentos constitucionales? Y ya nosotros sabemos por qué es importante, ya nosotros conocemos de primera mano lo que es la pirámide de Kelsen, sabemos cuál es la estructura normativa que rodea al derecho, ¿sí? La jerarquía normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Sabemos que hay un bloque de constitucionalidad, sabemos que hay unas normas más importantes que otras, como lo han dicho acá los compañeros, y no se pueden pasar por alto. Entonces, para efectos de poder desarrollar la clase de manera didáctica, voy a compartir unas diapositivas. Bueno, voy a compartir la pantalla para que puedan ver un contenido. Me avisan si logran verla, muchachos. ¿Logran verla? Muchachos. Sí, pero sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ello, muchachos, miren los principios que rodean y esto incluye a los contratos y las obligaciones que son pues el objeto de nuestra guía de aprendizaje. ¿Sí? Para nosotros poder aprender ello, nosotros tenemos que volver a estudiar estos principios constitucionales que rodean el derecho civil. Sí, no está de más recordar, muchachos, que el derecho civil tiene como objeto la regulación de qué tipo de relaciones. ¿Quién me dice? Regulaciones entre particulares. Materia civil, claro. Muy bien. En ese aspecto, el derecho civil tiene como objetivo regular las relaciones entre particulares, por eso se le conoce en el mundo jurídico como una rama del derecho privado que está acompañada, por ejemplo, como lo que es el derecho comercial. Entonces, en ese sentido, muchachos, el derecho civil regula relaciones entre particulares. ¿Qué indica eso? Que en esta clase de relaciones el Estado no puede entrar a imponer su voluntad porque no se trata de relaciones entre el Estado y los particulares. En este sentido, en este tipo de relaciones solamente habrá injerencia de personas de tipo particular. Aquí no habrá injerencia estatal, aquí no es derecho público, aquí no se trata de ninguna intromisión del Estado. Si yo quiero negociar con una casa, negociar eh, con un carro, yo estoy en mi derecho, ¿sí? Legal y constitucional de disponer de él y ofrecérselo al precio que yo quiera, obviamente respetando algunos mandatos legales, que eso es diferente a que el Estado venga a interferir. ¿Sí? Una cosa es que yo respeto un mandato legal y otra cosa es que el Estado venga a interferir con respecto a no sobrepasar los derechos de los demás. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Solamente en esta rama del derecho vamos
a centrarnos en las relaciones entre personas de derecho privado, personas particulares. Esta guía de aprendizaje se va a centrar en lo que nosotros conocemos como el derecho privado, ¿cierto? Y entonces nosotros, cuando estudiamos lo que fue aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, aprendimos que nosotros tenemos la capacidad de contraer obligaciones y de ejercer derechos por el simple hecho de ser entendidos como personas, ¿sí? ¿Quién es persona? Toda aquella persona, todo aquello ser o individuo, capaz de contraer obligaciones y de ejercer derechos. Y eso incluye, entre esas capacidades, la capacidad de contratar, de efectuar negocios jurídicos. Obviamente esa capacidad se adquiere a partir de una edad. Esa capacidad plena de contratar o de negociar se adquiere a partir de los 18 años de edad, ¿sí? Un menor de edad no tiene capacidad legal para ejercer derechos, para contratar, para efectuar contratos. Y toda actividad, todo negocio jurídico, todo contrato, todo acto jurídico debe realizarse respetando de manera fehaciente los principios que vamos a estudiar a continuación, ¿sí? Primero, igualdad de personas, ¿sí? ¿Qué indica esto, muchachos? Que todos los seres humanos, sin discriminación de edad, sexo, estirpe o condición, tendremos las mismas facultades y atribuciones en cuanto a la realización de los negocios jurídicos, ¿sí? No, entonces porque eres pastor o religioso, qué sé yo, o eres afro, o eres de condición homosexual, entonces no vas a poder venir a una notaría y celebrar un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento, ¿no? Muy a pesar, ¿sí? De que hay alguna diferencia en esas circunstancias, todos somos iguales ante la ley, ante el mandato legal. Y si la persona, aunque tenga esas diferencias, trabaja, tiene bienes, tiene patrimonio y desea realizar un negocio jurídico, puede hacerlo sin necesidad de que sea discriminado, ¿sí? Todas las personas pueden acceder a su derecho de ejercer negocios jurídicos, ¿sí? Porque estamos en un país en donde hay libertades y sobre todo en cuanto al manejo del patrimonio. ¿Listo? Y diría que es muy, 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 muy allá los beneficios que se tienen en cuanto a la obtención del patrimonio y la cantidad de bienes que podemos tener. Hablando pues, por ejemplo, de tierras improductivas. Miremos inicialmente, esto de la igualdad también tiene mucho que ver con lo que es el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque simplemente debemos entender que es un derecho fundamental, ¿sí? Llegado el caso, una persona fuera discriminada, no pudiera realizar negocios jurídicos por alguna condición diferente, esta persona podría acudir ante un juez de la República con el fin de que le sea protegido ese derecho fundamental. ¿A cuál? A la igualdad. Entonces, en ese sentido, tenemos
que la igualdad es un principio fundamental dentro de la estructura normativa del derecho de los negocios jurídicos o de los contratos y obligaciones, que es pues el enfoque importante que debemos darle en esta guía de aprendizaje. Los negocios jurídicos pues simplemente tienen que ver con obligaciones y contratos, que es lo que acabamos de aprender. No nos vamos a detener en libertad familiar porque eso pues, hace parte de otro aspecto. Pero este sí es muy importante. Propiedad privada individual. ¿Quién me recuerda o quién puede recordarme de qué trata esto de propiedad privada individual? ¿Qué es la propiedad privada? Tiene que estas personas y los cuales tienen que ser respetados. En Colombia pues aún no existe lo de la expropiación. Entonces pues el Estado respeta mucho eso lo de la propiedad privada. Muy bien. Pero bueno, la expropiación aquí en Colombia sí existe. Aquí en Colombia también se expropia. Sí, existe, pero en el caso por lo menos de un narcotraficante, alguna persona que tenga bienes de manera ilícita. La propiedad individual debe respetarse. ¿Sí? La propiedad individual debe respetarse y por ende, muchachos, hace parte de uno de los principios fundamentales que encontramos en esta guía de aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un estado que respeta la propiedad privada, estamos en un estado capitalista. ¿Sí? Estamos en un estado que no pone trabas o prohibiciones para la adquisición de bienes y servicios. ¿Sí? También podemos decir que la propiedad privada está protegida constitucionalmente, muchachos. Si se dan cuenta, la propiedad privada está regulada en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. Y en ese sentido cobra importancia al momento del desarrollo y de la negociación que nosotros lleguemos a tener con nuestros bienes. ¿Sí? Eso cobra mucha importancia, muchachos. Entonces, en ese sentido, el desarrollo de esas políticas de protección de la propiedad privada no pueden dejarse de lado en un estado como el que nos encontramos. ¿Sí? Aún más cuando nosotros podemos darle un concepto a lo que es el patrimonio. ¿Sí? ¿Quién me dice qué es el patrimonio, muchachos? Díganme. ¿Quién puede decirme qué es el patrimonio? Profe, el patrimonio es el conjunto de bienes que pues ahí se incluyen los bienes reales y los bienes personales, que son como los derechos. Los reales son como, por ejemplo, las posesiones materiales y eso. Entonces, pues para mí ese es el patrimonio. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál es la composición que nosotros podemos hacer de del patrimonio de una persona? A ver, ¿quién me dice?
¿Cómo se compone el patrimonio de una persona? ¿Será que el patrimonio es solamente lo que suma? Teniendo en cuenta los bienes, como dijo mi compañero. Sí, se tienen los bienes como punto positivo, como algo que le entra a sumar al patrimonio. Pero el patrimonio también conlleva las deudas. ¿Y ustedes sabían que las deudas también se Sí, pueden negociar? sí, claro, como por ejemplo en una herencia, pues cuando estábamos viendo eso, pues nos dijeron de que si una persona heredaba, pues así como hereda esa casa, si esa persona que fallece y le deja esa herencia, pues tiene deudas, esa persona que hereda también debe heredar esas deudas y hacerse responsable a ellas. Así es. Las deudas también se pueden negociar. ¿Sí? Y no solamente en el aspecto del derecho civil, también en el aspecto del derecho comercial. Si usted tiene una deuda por un mutuo comercial o por una letra de cambio, usted puede negociar con ellos. Y son bienes. ¿Por qué? Porque las letras de cambio son bienes. ¿Sí? Contienen una obligación monetaria. Entonces, muchachos, en ese sentido, eh, llega la propiedad privada como aspecto importante eh, para el desarrollo de los negocios jurídicos. Y es que, ¿con qué vamos a negociar? ¿Con qué vamos a contratar? ¿Con qué vamos a acordar? Con la propiedad que nos pertenece. Ahora, aquí en Colombia la venta de cosas ajenas está permitida. Y eso siempre lo han recalcado. ¿Se puede negociar con cosas ajenas? Sí, ya veremos cómo. Pero inicialmente usted puede negociar con bienes que le pertenecen o que hacen parte de su esfera patrimonial. Usted verá qué hace con ellos. Usted verá si los dona. Usted verá si los vende. Usted verá si se compra 10 fincas, si tiene el dinero y lo obtuvo de manera trabajada. Usted puede hacerlo. ¿Sí? Porque recordemos que el único límite que encontramos para la propiedad privada son dos. ¿Cuándo nos pueden truncar el derecho a tener nuestra propiedad a salvo? ¿Quién me dice? Creo que aquí hablaron sobre la comisión de delitos, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy amigo de un narco y ese narco, para poder legalizar sus bienes, los pone a mi nombre? Eso es un delito, ¿cierto? Eso es testaferrato. Y en ese orden de ideas, muchachos, se me puede aplicar una sanción que va a limitar el patrimonio que en ese momento me pertenezca, que es la denominada extinción del dominio. Y entonces también puede aplicarse la otra figura jurídica que Oyerli dijo que pues, no existía y después corrigió, efectivamente, pero sí existe. Pero solamente la expropiación no se puede hacer porque al Estado llegó y le dio la gana de sacarme, ¿no? Como de pronto ocurrió en otros países. Tiene que haber un fundamento o una necesidad para tener que expropiar esa propiedad que me pertenece a mí. Y además se me debe indemnizar, ¿sí? Y ese requisito que debe cumplir el Estado, además de la indemnización, se llama el interés
general, no se olviden de eso, ¿sí? Muy a pesar de que ese negocio jurídico, o perdón, ese bien me pertenezca, si hay alguna necesidad por interés general, pues obviamente ese bien tiene que pasar a la esfera estatal. El ejemplo más claro, muchachos, es la compra de una casa por parte del Estado em, para realizar una carretera, para realizar un parque, un puente, que le va a servir a la comunidad y que por ende va a ceder por interés general. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Todo claro. Todo claro, muchachos. Profe, de mi parte todo claro. Los demás. ¿Qué hizo Yerly? ¿Tienes alguna pregunta? Yerly tiene como el micrófono averiado. Bueno, miren estos. Todo está claro. Gracias, Yerly. Bueno, para ir finalizando nuestra primera sesión sincrónica. Todo está claro, profe. Gracias. Para ir finalizando, pues dando finalización a nuestra sesión sincrónica, es importante y no podemos dejar de lado lo que es este principio, libertad contractual. ¿Sí? La libertad contractual, muchachos, hace referencia y tiene mucho que ver con lo que nosotros acá abordamos con respecto a esa libertad contractual, muchachos, tiene mucho que ver con el respeto de la propiedad privada y la no injerencia por parte del Estado al momento de los negocios jurídicos, de celebrar negocios jurídicos. ¿Sí? El Estado no puede interferir dentro de la esfera de la autonomía de la voluntad que tienen las personas. Y ese tema de la autonomía de la voluntad privada, acá lo vamos a tocar en la clase siguiente. ¿Sí? Por eso se le llama, muchachos, derecho privado o que hace parte del derecho privado. ¿Sí? Porque no hay injerencia estatal, hay una libertad contractual. Yo decido cuáles son las condiciones en las cuales efectúo ese contrato. No obstante, muchachos, como mandato legal, y ese mandato legal no podemos decir que es una injerencia estatal, simplemente es una prerrogativa que todos debemos cumplir y para el efecto contractual pues debemos cumplir con esos requisitos. No quiere decir que el Estado esté truncando, no, simplemente son mandatos legales que sirven para dar un orden, ¿sí? Para tener todo bien ordenado, ¿sí? Porque hay cosas que necesitan de procedimientos. Por ejemplo, ¿cuál es la condición que hay para celebrar una compraventa de un bien inmueble? Que eso lo vamos a ver acá, pero de pronto ya ustedes lo han visto. ¿Cuál es la condición para que haya la tradición? De un bien inmueble. Pues además de celebrar el contrato,
Si yo voy a vender una casa, ¿qué se debe hacer? Pues debe haber primero que todo voluntades entre las partes. Perfecto, la voluntad. Y esa voluntad yo como contratante la voy a vertir o la voy a dejar escrita en el contrato, ¿cierto? Ahí la voy a dejar. Pero esos mandatos legales a mí muchas veces me van a exigir unas solemnidades, ¿sí? Porque yo tengo libertad contractual, yo puedo contratar lo que yo quiera, pero hay unos contratos que traen unos requisitos de existencia y validez. Y eso acá nosotros lo vamos a ver de manera muy explícita, ¿sí? Puedo contratar lo que sea, sí, pero ese contrato tiene que llevar unos requisitos. Eso es acá lo que vamos a aprender, muchachos. De que yo puedo contratar lo que yo desee, pero cumpliendo los requisitos que se encuentran en una norma jurídica. Que no es injerencia estatal, simplemente es un mandato para todas las personas, ¿sí? Pero yo tengo libertad para contratar o negociar. Nadie puede imponerme a mí qué debo o qué no debo negociar con mis bienes, ¿sí? Yo tengo libertad para ello. Entonces vamos a seguir el ejemplo para adelantarnos un poquito con respecto a eso, porque ese es creo que el tema más importante, la compra-venta, dentro de esta guía de aprendizaje de negocios jurídicos. Para usted poder comprar o vender un bien inmueble, usted ¿sí? tiene que vertir la voluntad en un contrato, lo ha dicho Yerli, de manera eh, espectacular y de manera clara, ¿sí? Muy acertada en esa posición, perfecto. Pero falta algo. ¿Qué faltaría? Un requisito que encontramos en el Código Civil y es la inscripción de ese contrato que conlleva las voluntades en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ojo, no me están imponiendo eso. El Estado no me va a decir, no, si no lo hacen, no. Sino que te está diciendo, señores que quieren negociar con un bien inmueble para efectos de lograr un orden y un registro, ojo, ¿sí? Y que no haya problemas posteriormente, usted debe esas voluntades vertidas en el contrato inscribirlas acá. Es un orden, es un simple orden a través de un mandato legal. No quiere decir que te lo estén imponiendo, ¿sí? Aunque para efectos del contrato, si usted no hace eso, usted no ha comprado. Pero lo que quiero decir es que no es una injerencia estatal, porque no es el gobierno X que te lo está imponiendo, no. Es el Congreso, es el legislativo, ¿sí? Que te impone a ti la obligación de registrar ese negocio jurídico para que tenga vida jurídica. Si no lo haces, no va a haber tradición, ¿sí? Será un negocio inexistente, inválido, ¿sí? No habrá validez. Entonces miren cómo funciona esto. Hay libertad, sí, la que ustedes quieran, pero cumpliendo unos requisitos legales, tanto solemnes y también contractuales, porque si, por ejemplo, usted en un contrato de compraventa, ojo, en un contrato de compraventa, no pone un precio, cambia la naturaleza del contrato. ¿Qué vendría siendo, Yusef? Si en una compraventa no pongo precio, ¿qué estoy haciendo? Yusef, ¿estás por ahí? Yusef. Está llamando, profe. Sí, te estoy poniendo un ejemplo y te estoy diciendo que hay que respetar los mandatos legales. No quiere decir que estén interponiéndose en la libertad contractual.
Y entonces te pongo el ejemplo de que hay algunos contratos que tienen unas solemnidades o unos requisitos de existencia y validez. Entonces yo te digo, listo, tú quieres vender tu casa, ¿cierto? Pero entonces si tú en el contrato no pones precio, ¿será que es una compraventa? ¿O qué vendría siendo? Sí, ¿cómo así? Tú sabes que en una compraventa hay unos requisitos. Bueno, ahora lo vas a aprender. Pero por ejemplo, ¿qué se te ocurre a ti si una compraventa no tiene precio? ¿Qué vendría siendo? Pues para mí sería como un título de valor, profe. O sea, si no tiene precio, Si no yo tiene digo que precio, por ejemplo, si yo te digo a ti, te voy a transferir este bien, pero no te voy a cobrar por ello, no te voy a poner precio. ¿Cómo se llama eso? Te lo estoy regalando, ¿cierto? donación. Es una donación, cambia la naturaleza inmediatamente del contrato. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, muchachos. A que hay que respetar los mandatos legales para efectos de mantener un orden en ese sentido. ¿Listo? Eso es lo que vamos a aprender acá. Y obviamente también lo que nosotros acá habíamos hablado con respecto a las solemnidades, como por ejemplo la inscripción en instrumentos públicos, o si usted va a comprar un barco en la cuestión de la marina, creo que es. Entonces, en ese sentido, muchachos, hasta allí llega la libertad contractual. Muy bien. Y por último, pues encontramos la reparación de los daños. Vamos a obviar la libertad testamentaria. Y es que, muchachos, en un negocio jurídico también pueden existir daños o perjuicios. ¿Sí? En, en la realización de negocios jurídicos, usted también puede salir afectado. O como podemos decirlo coloquialmente, también pueden tumbarlo. ¿Sí? Y como por ejemplo, encontramos la figura jurídica, por ejemplo, el de la lesión enorme. ¿Qué es la lesión enorme? Que eso acá lo vamos eh, a entender, y es cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, eh, es cuando a partir de una eh, podríamos decirlo, de un cálculo en el valor de ese bien, ¿sí? Una tasación del valor de ese bien a través de un peritazgo, ese bien no puede usted venderlo cuando sobrepase o sea inferior a la mitad del precio que da ese, esa tasación del precio del bien. ¿Sí? Entonces ahí se genera un daño, se genera un perjuicio. ¿Sí? Por ejemplo, si usted en una compraventa, usted realiza un negocio jurídico y en el contrato establecen como cosa que va a vender o como objeto que va a hacer, que será objeto de la compraventa, X bien, y le llega Y o le llega X en mal estado, usted puede o solicitar la rescisión del contrato, ¿sí? O solicitar que sean indemnizados los daños y perjuicios, sea cual sea el caso. Pero ¿quién es el encargado de decidir si se indemniza o no? Un juez de la República. ¿Sí? Un juez de la República es el encargado de decidir si se indemniza o no se indemniza. Entonces hay que tener eso muy claro, muchachos. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Yo. Dígame. ¿Por qué no se puede vender un bien por más de la mitad del precio estipulado? De poderse sí se puede, pero no se debe, obviamente.
De poderse sí se puede. Y si la otra persona no acude ante las autoridades, ahí queda. Pero te estoy diciendo que si una persona tiene un detrimento en ese sentido, que lo vamos a explicar, nosotros más adelante vamos a hablar de la lesión enorme, no es justo, ¿cierto? No es justo que de pronto yo tenga un avalúo eh, que da 100 millones de pesos y yo lo venda en 39. ¿Te parece eso justo? De pronto por desconocimiento, no sé. Puede ser cualquier situación. La persona eh, tiene alguna incapacidad, no estaba asesorado, por cualquier circunstancia que se te ocurra. Entonces, posterior a ello, se da cuenta una persona que sí sabe y le dice, mira, te tumbaron. Vamos a erradicar esta solicitud de lesión enorme para que todo vuelva a su normalidad, te devuelvan la platica. ¿Cierto? Porque realmente hay una lesión enorme. Ese es un ejemplo claro. Entonces, ese es el ejemplo. Y sucede igual con cualquier evento, cualquier concepto o cualquier negocio jurídico. En cualquier negocio jurídico hay un riesgo. ¿Y riesgo de qué? De perder, ¿sí? De que no me entreguen el bien que yo estoy queriendo, de que hayan desacuerdos en cuanto a las cláusulas del contrato de arrendamiento, que no me quieren pagar la platica, ¿sí? Y eso genera daños y perjuicios, intereses. Y esos daños y perjuicios deben ser reparados e indemnizados, muchachos. Todo eso aquí lo vamos a aprender, muchachos. Entonces, aquí vamos a tratar de que en la última semana ustedes comprendan claramente qué es una compraventa, cómo se hace una hipoteca, por ejemplo, cómo se hace una prenda, ¿sí? Una donación, cuáles son los requisitos de la donación. Entonces yo los invito, muchachos, a que presten mucha atención a estos presupuestos que, em, que vamos a aprender en esta guía de aprendizaje. Estas nociones que son trascendentales para su vida profesional y laboral. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, los invito a que hagan lectura del material que se encuentra en plataforma, porque vamos a tener 2 o 3 sesiones entre semana, ¿sí? Para poder recuperar la temática que pues estamos pendientes. ¿Listo? Entonces estén atentos. Muchas veces yo les voy a avisar con un día de anticipación o 2 días de anticipación cuando serán esas clases, ¿sí? Para evitar de pronto inconvenientes de que no se puedan conectar, pero siempre serán de noche. ¿Listo? El que no pueda, pues la puede ver grabada. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención prestada. Y pues no siendo más, damos por finalizada esta sesión sincrónica, muchachos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego.
Saludos a todos. Vamos a mostrar compartir audio del sistema. Esta opción es muy buena para que quede grabado los aportes que los estudiantes en la videollamada hagan también. Activamos ahí, le damos compartir. Y observen que nos aparece muy parecido a Google Chrome. Ya en este momento observen que la grabación está iniciada, aquí va el conteo, en este momento se está grabando. En cambio de pantalla pueden observar que todo esto va a quedar grabado. Estoy abriendo Excel, este graba toda su clase, muestra lo que va a mostrar, diapositiva, hoja de cálculo, etc. Al terminar, solo es nuevamente hacer clic en extensiones, Screenshot Recorder y detener. Mira que tiene también la opción de pausar. Vamos a detener la grabación.